Venezolanos residentes en Estados Unidos piden a gobiernos de Latinoamérica adoptar medidas similares a las aprobadas esta semana por el gobierno de Perú, que otorgará permisos temporales de permanencia a los venezolanos que están saliendo de su país por la crisis. Según organizaciones del exilio, las cifras de compatriotas que buscan hacer vida fuera de Venezuela son alarmantes. Las imágenes de venezolanos con sus maletas no solo se han multiplicado en los aeropuertos del continente, sino que muchas familias llegan prácticamente con nada a otros países a tratar de rehacer sus vidas. Hemos contabilizado que 1,5 millones de venezolanos han salido fuera del país y han escogido como destino, aparte de los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Colombia. Le hemos estado pidiendo a esos gobiernos que tomen una medida similar a la del Perú, de manera tal de que miles de venezolanos puedan tener un estatus migratorio que les permita comenzar una nueva vida. El gobierno del Perú decidió otorgar un permiso temporal de permanencia a los venezolanos que arriban a ese país. Desde los Estados Unidos, organizaciones del exilio, a través de cartas, piden comprensión a otros gobiernos del hemisferio frente a un drama humanitario que crece. Y lo que le estamos pidiendo específicamente a los gobiernos de esos países es que no conglomeren o no generalicen a todos por la actuación quizás delincuencial o no acorde de un grupo. Yo pienso que hay que responsabilizar a los que actúan de manera de que desacatan la ley o no actúan acorde a lo que establece la sociedad, pero al grueso deben buscar la manera de poderle brindar un permiso para que puedan permanecer legalmente dentro del país, porque a la final el venezolano que esté migrando, así como hay venezolanos malos, que es una minoría, la mayoría son profesionales, son personas que tienen una cultura más o menos elevada y que pueden influenciar y que pueden aportar mucho a las comunidades donde intentan integrarse. El destino preferido por los venezolanos parece ser los Estados Unidos. Las peticiones de asilo político se dispararon en los últimos 2 años. En los primeros 14 años tuvimos una cifra aproximada desde que llegó Hugo Chávez hasta el 2014 de casi 20.000 peticiones de asilo. 2015 pasó las 7.000 peticiones y 2016 duplicó esa cifra a 14.000, 15.000 peticiones. Cuando tú sumas estas cantidades te das cuenta que en los últimos 2 años se superaron todas las peticiones de asilo de los primeros 14 años de la revolución. Decenas de venezolanos diariamente en ciudades como Miami buscan un trabajo, un techo y comida. Quienes piden asilo son solo una pequeña parte. Ahorita están muy activos los reclamos familiares, las visas de inversionista por quienes tienen doble ciudadanía, las visas de trabajo, transferencia de profesionales, o sea, hay una cifra paralela también bastante elevada. El Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos ha sido planteado e incluso defendido por algunos congresistas republicanos aquí en los Estados Unidos, pero el tema ni siquiera ha sido puesto a consideración del Congreso en Washington. Orlando. Quiero ahora ir a Perú, donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha aprobado un decreto que podría beneficiar a unos 10.000 ciudadanos venezolanos. El Ministerio del Interior pudiese otorgar el permiso temporal de permanencia a los ciudadanos de nacionalidad venezolana. Y de esto quiero conversar en esta parte del programa con Óscar Pérez. Él es exdiputado venezolano, actualmente está asilado en Perú y además dirige la ONG Unión Venezolana, y a quien saludamos a esta hora. Óscar, buena tarde para ti. Hola Idania, un gusto poder saludarte a ti y a todos los televidentes de NTN 24 a esta hora. Hablemos de este decreto supremo emitido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Amplíanos la información en relación al mismo. Sí, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha aprobado vía decreto legislativo, gracias a unas facultades especiales que le ha otorgado el Congreso para legislar en algunas materias, entre ellas la que guardan relación con el área migratoria. Ha promulgado este decreto legislativo que permite a los venezolanos que, huyendo de la grave crisis humanitaria que se registra en Venezuela, están llegando al Perú, obtener u optar por un permiso temporal de permanencia por 1 año prorrogable en territorio peruano, lo cual le va a permitir, en primer lugar, a los venezolanos, que ya son una buena cantidad, mucho más de 15.000 venezolanos que están acá en el Perú, encontrar la estabilidad, poder desarrollar actividades formales en el ámbito laboral, académico, estudiantil, y poder llevar, en resumidas cuentas, una vida de total normalidad en este año de residencia que le está otorgando el Estado peruano por la vía humanitaria, que puede ser prorrogable hasta tanto cese la situación de riesgo o vulnerabilidad
que trajo al ciudadano venezolano a territorio peruano, o sea, hasta que cesen las condiciones de crisis que actualmente están agobiando a nuestro pueblo en Venezuela. Es por eso que esta decisión del presidente Kuczynski, que reviste de un espíritu realmente de solidaridad, de humanidad, de muchísima lealtad a lo que son los principios en defensa de los derechos humanos, tiene que ser agradecida no solamente por quienes estamos en el Perú, sino por todos los venezolanos y demócratas en el mundo. Ahora, entiendo que para optar o ser beneficiario de este decreto, los venezolanos tendrían que haber entrado antes del 1 de diciembre de 2016 y no tener antecedentes penales. Oscar, ¿por qué el presidente Kuczynski ha sido tan solidario con los venezolanos y por qué tan frontal contra la violación de derechos humanos y la carencia de democracia cuando otros presidentes no lo han hecho, ¿no? Mira, definitivamente el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y no voy a pecar, a lo mejor muchos lo verán así de romántico o de exagerado o de metafórico, el presidente Kuczynski en definitiva es un ángel que nos ha enviado el Creador en el momento más difícil para los venezolanos, cuando atravesamos esta gravísima crisis social, económica, política que mantiene en vilo de manera permanente a nuestra familia. El presidente Kuczynski es un hombre que conoce a plenitud la magnitud de la crisis que se está evidenciando en Venezuela, pero no solo eso, está muy claro sobre el talante poco democrático de quienes están rigiendo o quienes mantienen el control del poder en nuestro país. Y el presidente Kuczynski, que es un hombre de mundo que buena parte de su vida la ha pasado estudiando o laborando fuera del país, tiene muy claro que cómo se llora, como decía Andrés Eloy Blanco, por el dolor que genera la patria ausente. El presidente Kuczynski, al igual que el canciller Ricardo Luna Mendoza, el ministro de Interior Carlos Basombrío, el superintendente de Migraciones Eduardo Sevilla, incluso las fuerzas democráticas adversas al partido de gobierno del presidente Kuczynski, la propia Keiko Sofía Fujimori y la bancada mayoritaria que la acompaña en el Congreso, están plenamente convencidos de que esto era necesario, ser solidarios con los venezolanos en este momento en que la diáspora criolla, la diáspora venezolana está recorriendo todo el mundo. Por eso que lo importante es que el presidente Kuczynski ha puesto nuevamente de manifiesto ese espíritu solidario que lo caracteriza, esa actitud magnánima que en todo momento con humildad nos presenta a quienes hemos tenido la oportunidad de conversar con él, y por sobre todas las cosas la claridad meridiana que lo identifica, lo caracteriza sobre la necesaria búsqueda de el camino que nos lleve a la recuperación plena de la democracia en nuestro país. Y no puedo dejar de preguntar, ¿cómo ve Óscar Pérez desde el exilio a Venezuela y a la oposición? Sí, mira, yo el 2016 prefiero verlo observando hacia adelante, o sea, tratando de ver en los graves errores que se han cometido la posibilidad de aprender para avanzar, no cometiéndolos nuevamente. Es por eso, sí, tomamos como que los graves errores que se cometieron recientemente servirán para cambiar el rumbo, para redireccionar la visión estratégica que se tiene desde la mesa de la unidad, bienvenido sea. Pero si vamos a seguir empeñados en transitar, en galopar, de errores en errores, de errores en errores, y seguir diciendo siempre como excusa, bueno, es que a la unidad se le debe agradecer que ganamos la Asamblea Nacional, bueno, estamos entonces condenados al fracaso. Lo más importante es que se entienda que se tiene que abrir la compuerta de la participación en la unidad venezolana, que se entienda que la unidad le pertenece a todo aquel demócrata que quiere recuperar plenamente la democracia en nuestro país y enrumbar a Venezuela hacia mejores derroteros, que la unidad no le puede pertenecer a un grupito ni a una élite. En la unidad debe abrirse para que se incorporen intelectuales, académicos, universidades, sindicalistas, nuevas opciones de organizaciones políticas que también quisieran aportar a ella, y en definitiva entender que la unidad no puede ser un pacto, una plataforma electoral,
sino en las actuales condiciones por las cuales se encuentra nuestra democracia y el país en general, necesitamos es una coalición democrática que busque restituir el hilo constitucional y el pleno ejercicio democrático en nuestro país. Hacia allá tenemos que avanzar. Quiero darle las gracias a Óscar Pérez, exdiputado venezolano, asilado en el Perú. Gracias por estos minutos con NTN.